Buenas tardes. Este resumen tratará temas sobre el look and feel en proyecto de diseño 6. Entonces, recuerden que nosotros hemos estado trabajando las últimas 6 semanas en el planteamiento y desarrollo de la propuesta. Y a través de una serie de validaciones hemos establecido una arquitectura beta, desde la cual empezaremos a desarrollar el look and feel. Vamos a estar trabajando con look and feel desde los temas del mood board, la tipografía, la cromática y la iconografía, y por supuesto, igual que lo vieron en el taller esta semana, estarán elaborando un design system que van a estar trabajando en el mockup. ¿Okay? Un mockup que se está montando en el Figma, con el cual podemos realizar el último set de pruebas que son las heurísticas. Por lo tanto, ya estamos en la etapa final, en el cierre del proyecto, en el que estamos trabajando la superficie, la parte del diseño gráfico de la interfaz. Recuerden que nosotros hemos venido trabajando desde lo abstracto a lo concreto y estamos aquí en el último de los planos del UX, donde estamos desarrollando este último de los aspectos. Entonces, vamos a investigar y definir el mood board en base a un concepto de diseño. Van a estar construyendo el mood board y definiendo una frase semántica. Vamos a hacer un análisis técnico de la cromática, definiendo matriz, paletas y cómo van a aplicarlas. Igualmente un análisis técnico de la tipografía y las paletas de estilo. Aquí vamos a estarlo ligando directamente al design system para irlo definiendo. Van a hacer el análisis de otros elementos gráficos que pueden ser pictogramas, iconos, ilustraciones o fotografías, y además vamos a definir el design system con sus aspectos más técnicos. ¿Ok? Vamos a ir haciendo un repaso de algunos de estos temas. Acá les puse algunos ejemplos de unos mood boards que han montado para este tipo de proyectos, en el cual además se define una frase semántica, y a través del mood board yo puedo tener un tablero de imágenes y de referencias con las cuales vamos a empezar a estudiar cómo vamos a componer este look and feel. Entonces, el look and feel se determina desde la frase semántica y está compuesto principalmente por estas 4 partes, como les decía: la tipografía, la cromática, la iconografía y los componentes de UI. Entonces, vamos a ir retomando y hacer un repaso de cada uno de ellos. En el caso de la tipografía, recuerden que la tipografía está compuesta por glifos y el 70% de los productos digitales son tipografía. Entonces, nosotros vamos a dividir la tipografía en diferentes clasificaciones que nos permiten conocer cuáles son las diferencias de estos estilos para poder establecer cuál es el más conveniente de acuerdo al proyecto que ustedes van a realizar. Entonces, también recordemos que los glifos, ¿verdad? Cada una de estas letras, puntuaciones, números y demás, está definida en un espacio propio, y a este espacio nosotros le llamamos el glifo, ¿no? Entonces, cuando ustedes buscan tipografía, se van a ver y a definir cómo están compuestos estos glifos. Primero, porque queremos saber si entre los glifos de la tipografía que ustedes van a utilizar se encuentra la ñ, se encuentran las tildes, porque nosotros lo hacemos en español, y entonces es complicadísimo que ustedes luego se inventen cómo definir una ñ o cómo tildar una palabra, ¿ok? Entonces, asegúrense que en el conjunto de glifos estén ese tipo de caracteres. Pero además, recuerden que los glifos van a poder variar en el ancho. Nosotros siempre lo medimos en el tamaño en puntos, que es el cuerpo, pero estos glifos van a variar de acuerdo al ancho específico que tiene cada uno de ellos. ¿Okay? Otro aspecto importante a recordar es la rasterización, ¿verdad? Porque en pantalla cada glifo va a ser desplegado de forma particular, y esto va a depender de la selección tipográfica, del tamaño, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener un número específico de píxeles a disposición y listo, esto es lo que hay en la pantalla. Por supuesto, por eso es para nosotros crítico siempre tratar de pensar desde nuestro formato más pequeño, ¿verdad? Entonces, usualmente nosotros pensamos desde mobile first porque es nuestro mayor reto. Ahí tenemos la menor cantidad de píxeles a disposición. Entonces, cada tamaño seleccionado, ¿verdad? La pantalla va a poner cierta cantidad de píxeles, y por supuesto que va a impactar cómo se va a ver el carácter, porque simplemente no hay suficientes píxeles para representar una letra. Vean el caso de esta G.
no hay suficientes píxeles, ya tamaños más pequeños, y entonces por supuesto algunas cosas tienen que irse simplificando. ¿Ok? Algunos fonts son más fáciles de representar que otros. Acá les puse ejemplo que es uno de los más complejos porque tiene muchos elementos. Entonces, claro, a pequeños tamaños la cantidad de píxeles es menor. Acá les puse una clasificación típica. Esta es la clasificación del Sistema Internacional de Tipografía, de la Asociación Internacional de Tipógrafos. Para los que somos fanáticos de la tipografía, sabemos que la tipografía responde mucho al momento histórico, a la tecnología que tenían para producirla y además a las influencias que habían con respecto a la cultura visual. ¿Okay? Sin embargo, acá se los dejo, si ustedes quieren profundizar en esto pueden verlas y esas son las clasificaciones. Nosotros para nuestros efectos prácticos hemos hecho 4 grandes grupos y hemos definido todo lo que tiene serifas, todas las que no tienen serifas, ¿verdad? Las serif, las sans serif, las slab y las de fantasía. Entonces acá también voy a hacer un repaso para poder entender de dónde salen estos y cuáles son y por qué los hemos hecho así. Bueno, acá en las serifas están, por supuesto, todas las romanas. Recuerden que las romanas son las que tienen modulación visible y además las podríamos subclasificar, son las más antiguas, tienen alta inercia histórica, tienen un gran peso de la tradición y además tienen muy buena legibilidad a grandes tamaños. Hay algunas de ellas que ya se han diseñado para web, ¿verdad? Porque hay una alta calidad descriptiva del carácter. Pero por supuesto tenemos que tener cuidado con estas serifas a tamaños pequeños, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos las serifas, tenemos todas las romanas y además tenemos todas las incisas. Ahí también las incisas es una subclasificación que tenía algunas serifas insinuadas. Pero todas estas nosotros las vamos a tener en esta clasificación de serif o serifas, ¿ok? Luego tenemos las slab, también las podemos encontrar como lab serif o egipcias. Acá tenemos una modulación tendiente a la uniformidad. Las astas se hacen todas igual de gruesas, ¿verdad? Anchas. Y además tenemos también 2 subclasificaciones, las suaves y las duras, que depende de la curvatura que tenga el asta con el remate o la serifa. ¿Okay? Y ese se llama el apófige y tenemos apófiges curvitos y otros que son duros, pero acá lo importante es la uniformidad del trazo. Ven que son tipografías que son todas casi del mismo ancho y esas son las slab. Ustedes las van a encontrar como slab, como serifas, ¿okay? Como las egipcias. Y luego tenemos las sans serif o las palo seco o incluso las pueden encontrar como gothic. Y aquí recuerden que dijeron 0 serifas, las queremos limpias, las queremos asépticas y estas fueron también llamadas grotescas en su momento, que son las más antiguas. Entonces tenemos grotescas, neogrotescas, humanistas, geométricas y un poco de atípicas por ahí. Lo importante es que estas, al no tener serifas, pues por supuesto son mucho más limpias. ¿Okay? Igualmente de acá nosotros podemos identificar algunas que han sido diseñadas específicamente para pantalla, pero son todas aquellas que carecen de remates y tienen un aspecto súper funcional y muy aséptico. ¿Okay? Y luego hicimos una 4ª clasificación que llamamos de fantasía y aquí metimos todas las de fantasía y las de escritura, porque en esta clasificación, por supuesto, nosotros tenemos muchos caracteres que tienen mucha personalidad, ¿verdad? Ya sea estos que son de escritura, como si fueran de trazado manual, y tenemos otros que son más ornamentales o más de diseño, que incorporan otros elementos, pero toda esta clasificación, si la vamos a usar, ¿verdad? Vamos a utilizarla solamente como algún elemento gráfico, sobre todo desde el punto de vista semántico, ¿ok? Porque cuando nosotros tenemos tipografías en pantalla, este tema de la rasterización que habíamos visto y el tener una familia tipográfica, por supuesto, que hace que perdamos ciertos detalles. Vean que ahí nosotros vamos a tratar de ver cómo se ve a pequeños tamaños las serifas, las palo seco, las slab serif y las de fantasía. Entonces, por supuesto, vemos que algunas de ellas empiezan a sufrir. ¿Qué es lo importante? Bueno, las serifas se pierden fácilmente a pequeños tamaños, entonces por eso es que tenemos que ser cuidadosos.
Las sans serif o las palo seco son tipografías que me funcionan mejor en condiciones extremas. Y las tipografías complejas, que es todas las que hablamos de fantasía y escritura, son las que tienen peor rendimiento en estos casos, ¿ok? Y también cualquiera de ellas con ojos pequeños, ¿verdad? Que es la parte interna, los bows, la parte interna, la contraforma, va a tender a cerrarse en esas circunstancias. Entonces, por supuesto, que esto puede impactar la legibilidad o la lecturabilidad. O sea, se nos puede confundir un 8 con un 6. ¿Ok? Recuerden, si han visto cuando ustedes les han hecho algún tipo de examen de la vista, esas últimas lineecitas que nos ponen a leer es justamente ese tipo de casos que uno dice, es que aquí puede haber un problema porque no determino muy bien si esto es o no es una forma o una contraforma. ¿Ok? Y finalmente, pues, otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es en los casos extremos, una misma letra, en una misma tipografía, en un mismo tamaño, puede verse representada diferente, solo porque les puede tocar un lugar distinto en la cuadrícula de píxeles que ya está definido. Y esto, por supuesto, depende mucho del sustrato. No es lo mismo que ustedes lo están viendo en una pantalla 4K o en una pantalla 2K o en su celular. Y obviamente los celulares todos tienen diferentes definiciones de esta cuadrícula. Entonces, claro, ahí ustedes pueden recordar casos, ¿verdad?, en que uno ve a veces la L. No sé, de pronto yo tengo un PDF y veo la L como demasiado delgadita, que no parece pertenecer a los demás, pero en el momento que ya ustedes hacen un zoom y se acercan, esta cuadrícula de píxeles cambia y ustedes pueden ver mejor qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, este efecto se llama anti-aliasing y ustedes pueden encontrar algunas definiciones de ellos y investigar un poco más. Sin embargo, es importante que lo conozcamos y lo tengamos en cuenta. Y luego, en cuanto a los pesos recuerden que nos pueden definir la jerarquía en una tipografía. Eso es súper útil cuando estamos definiendo nuestro design system para definir jerarquías entre los diferentes, digamos, dentro de nuestra paleta tipográfica. Y además nos va a definir legibilidad y densidad de los caracteres. Por supuesto, ustedes van a hacer una selección tipográfica en el que analicen y estudien cuáles son los diferentes pesos, tamaños que van a utilizar de la tipografía o tipografías que van a componer sus paletas tipográficas. Y finalmente, por aquí les dejo una recordar con respecto al tracking, ¿verdad? La tipografía tiene definido un tracking específico y además a grandes tamaños nosotros hacemos algunos ajustes en el kerning, ¿ok? En este caso, acá nosotros hacemos el tracking típico de una tipografía que está definida también por los anchos de cada uno de sus glifos. Sin embargo, también tenemos un conjunto de tipografías que nosotros las vamos a llamar también monospaced, que están matemáticamente divididas en cada uno de los espacios, no importa si es una M o es una I, el espacio entre ellas es exactamente el mismo, porque por supuesto sirve para, vean por ejemplo ahí el caso de estas cifras, cuando yo tengo tablas o estoy diseñando tablas o estoy diseñando elementos que tienen muchos números y tienen que verse como cifras, yo prefiero trabajar con tipografías que son monospace, porque además me da la posibilidad de definir unidades, decenas, centenas, millares y demás. Ve que en el caso de que yo no lo tenga monospace, por supuesto que ella lo que va a hacer es una interpretación del ancho del carácter y un 1 es muy delgadito y listo, y eso nunca va a llegar a parecerse, no sé, si yo tengo 11.151 no es lo mismo que tener 8.866, porque el 8.866 va a tener caracteres mucho más anchos. Entonces, claro, mi recomendación siempre es, en el caso que van a estar montando tablas o números o etcétera, hacer una variación dentro de su paleta para que podamos manejarlo a través de alguna variedad monospace de la tipografía que han seleccionado, ¿ok? Entonces, de nuevo, siempre que yo escojo una familia tipográfica, voy a ver qué tan ancha es, qué particularidades tiene para que yo pueda trabajar con ella del mejor de los casos. Porque nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que la tipografía
yo voy a hacer esta serie de selecciones para definir una lecturabilidad adecuada. ¿Okay? Entonces recuerden que la idea de la lecturabilidad es que yo pueda literalmente poder leerlo. No es solamente la legibilidad, sino que yo pueda leerlo. Eso significa que depende de parámetros como su selección tipográfica, o sea, la semántica, la clasificación tipográfica de esa selección, el ancho de la columna, el interlineado, el contraste, el espaciado. Todo esto son parámetros técnicos que ustedes van a tener que definir, y obviamente nosotros lo definimos de acuerdo a nuestros parámetros de lecturabilidad. Además, vamos a transversalizar siempre nuestro concepto de accesibilidad digital. ¿Okay? Pasando a otro de los aspectos importantes de este look and feel, pues por supuesto en la cromática. Vamos a estar trabajando desde la matriz cromática, que es esta serie de colores armónicos entre sí, y vamos a estar analizando estos porcentajes, cómo está compuesta esta matriz y cómo vamos a utilizar cada uno de los colores. Los colores, este conjunto de colores deben de ser armónicos entre sí, y nosotros necesitamos estudiarlos en conjunto. Entonces lo hacemos a través de una matriz cromática. Lo que hacemos es codificar una composición para llevarlo a una retícula que me permita analizar técnicamente qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Y además nosotros tenemos otras características que podemos ver en esta matriz, ¿verdad? No solamente veo el color, que está definido desde el tono, de la luminosidad y la saturación, sino que además yo puedo ver la vecindad y la vecindad cromática y la masa relativa. ¿Okay? Entonces significa cuál es la proporción y la disposición que van a tener estos elementos. Acá les puse un ejemplo de un análisis de una matriz y además de los porcentajes. Entonces, bueno, ¿qué hay en esta composición? ¿Cuál es la proporción de color? ¿Cuál es la masa que hay de cada uno de ellos? Porque obviamente el mensaje semántico va a ser completamente distinto. Vean en este caso, y esto es como les decía, un breve repaso. Estas dos composiciones tienen los mismos colores participantes, solo que la proporción es diferente, la masa, la composición es diferente. Entonces, por supuesto que el mensaje semántico es totalmente diferente. Y la vecindad cromática también es fundamental, porque la posición de un color cambia respecto a sus vecinos, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos que tenemos que tener en claro cuál, desde la teoría del color, lo que impacta el contraste de simultaneidad, ¿verdad? Pero también las composiciones pueden tener exactamente los mismos colores, pero ordenados diferente, y por supuesto que esto semánticamente cambia mucho. Entonces, la matriz me permite poder analizar el color, la vecindad cromática y la masa relativa. Y aquí también voy a hacer otro súper repaso sobre las composiciones clásicas. Recuerden que nosotros hemos estudiado el color desde el romboedro de Coopers, ¿verdad? Desde esta tridimensionalidad del color, en el cual nosotros podemos imaginar composiciones de un solo hue, ¿verdad? Que son a menudo composiciones de contraste, en el cual nosotros podemos definir cómo nos podemos mover en este hue para poder pensar en los tonos hacia el blanco o hacia el gris. Igualmente, recuerden que eso pertenece a un triángulo de matices, pero igual esto es súper útil cuando nosotros estamos definiendo desde la semántica y la cromática cómo va a impactar esto nuestro design system. Entonces, ¿cómo es que si lo voy a hacer de un solo hue o lo voy a hacer de colores análogos o similares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a componer? ¿Dónde es que están? ¿Cuáles de estos triángulos de matices voy a usar y de qué manera? O si voy a estar usando complementarios, que es otro de los sistemas. Les presento estos tres y ustedes saben que hay muchos otros. De hecho, técnicamente hay 7, 8, porque hay una variación ahí en uno, pero a nosotros nos interesa sobre todo estos, ¿okay? De un solo hue, de análogos y complementarios, que son los que técnicamente nosotros hemos utilizado más, posiblemente en cursos anteriores, pero aquí
Usualmente nosotros tenemos un hue que es dominante, que es el que tiene la mayor cantidad de la masa, y además uno de acento de anomalía, que es de masa mucho menor, y esta composición nos permite, obviamente, utilizarla para llevar la atención del lector a algo específico. Recuerden que a través de alguna anomalía específica, ¿verdad?, que se da por el contraste, nosotros podemos utilizar una masa mucho menor de ese tono y además crear puntos de interés. ¿Ok? Por supuesto, ustedes vean que esos dos triángulos son coplanares y están definidos en el romboedro de Coopers que ustedes ya conocen. Entonces, retomando algunos de estas estas recomendaciones, nosotros decimos que toda composición armónica debe tener un hue dominante, debe tener un alto porcentaje de la masa del área cromada, ¿ok? Debe tener un acento de anomalía que está alrededor del 10%, y eso significa que ustedes tienen que analizar el carácter cromático dominante y además definir cuáles son los neutros, ¿ok? O los acromáticos, para lograr balancear esto. En todo caso, en el curso ustedes han trabajado con estos temas. Yo les voy a dejar por ahí algunas lecturas recomendadas que pueden ir directamente a la página web del profesor Franklin, donde están estos resúmenes. También se los voy a poner entre los materiales. Recuerden además que nosotros vamos a tener la accesibilidad web o la accesibilidad digital como un concepto transversal, por lo cual también vamos a tener que considerar para nuestras selecciones cromáticas y tipográficas este tipo de aspectos, y vamos a tener que hacer las consideraciones técnicas para poder ver cuáles son los rates a los que estamos llegando. Mínimo deberíamos estar llegando a AA en cada uno de los casos, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la iconografía, que es el tercero de los grandes aspectos. Entonces, bueno, sabemos que son representaciones visuales de un tema específico, ¿verdad? Generalmente lo utilizamos para representar algún tipo de acción, algún tipo de elemento que ya conocemos. No vamos a utilizar, o se recomienda no utilizar, iconos que tengan alguna representación en perspectiva, ¿ok? Entonces vamos a estar usando todo esto que sea planito, ¿ok? Usualmente nosotros vamos e investigamos cuáles son los que ya existen, cuáles son los que están diseñados, vamos a definir cuáles son esos criterios, ¿verdad? Y además, si tenemos que hacer un ajuste, vamos a redefinirlos y rediseñarlos, ¿ok? Podemos escoger una librería, no sé, de pronto ustedes escogen Material Design o alguno de estos ya conocidos, y si no están todos los pictogramas que ustedes necesitan o necesitan definir alguno más, igual analizamos la retícula, la cuadrícula, y nos movemos y definimos algunos otros que sean de su interés, ¿ok? Con respecto a los componentes, bueno, son los elementos de interacción que tiene este producto digital, y por supuesto que ya hemos hablado de que es importante tomar en cuenta los componentes de los diferentes estados, porque van a estar representados en nuestro design system, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes están desarrollando para este proyecto también un design system, por lo tanto vamos a estar haciendo un análisis desde nuestro punto de vista académico y teórico de cómo llegamos a hacer esta selección, y finalmente todo esto estará representado en nuestro design system. ¿Qué es importante que recuerden? Jerarquía, la semántica, la secuencia de pertenencia en la selección de los elementos gráficos, la frecuencia, la consistencia, por supuesto, la claridad en qué es interactivo y qué no, y la claridad de los elementos activos e inactivos. Muchas gracias, y este es el resumen de este tema. Esta semana vamos a estar revisando con cada uno de los grupos los primeros aspectos, cuál es su selección, cuál es su concepto de diseño, cuál es la semántica que quieren llevar ahí, y estar aclarando dudas. Gracias.